Bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy vamos a hablar de un circuito comparador con histéresis. Pero primero vamos a recordar un circuito comparador. Este no presenta ninguna retroalimentación y por Vout ha de salir dos opciones: o voltaje de saturación positivo o voltaje de saturación negativa. Y esto es de acuerdo a lo siguiente: si B más menos B menos es menor a 0, ha de salir voltaje de saturación negativa. Y si B más menos B menos es mayor a 0, entonces ha de salir por Vout voltaje de saturación positiva. Y acá está el diagrama de un circuito comparador con histéresis. Entonces podemos observar que el amplificador operacional presenta una retroalimentación positiva y no hay corto virtual. Y de acuerdo con el circuito, nosotros podemos definir que el voltaje de salida saturará positivamente si Vx menos voltaje de referencia es mayor a 0, como también si Vout saturará negativamente si Vx menos voltaje de referencia es menor a 0. Además, Vx está definido por Vout, R2, R1 y Vi. Ahora vamos a proceder con un ejemplo. Para este ejemplo vamos a utilizar como señal de entrada el voltaje de salida de un sensor de temperatura LM35, que se conectará primero a una fase amplificadora no inversora con ganancia de 21 y finalmente se conectará con una fase comparadora con histéresis. La configuración del LM35 es que su voltaje de salida son 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, este circuito imaginaremos que lo vamos a emplear para la elaboración de un termostato que se utilizará en una incubadora de huevos. Es por eso que para una buena incubación de los huevos se necesita que la temperatura ambiente esté entre los 37 grados centígrados y los 38 grados centígrados. Por eso, cuando el sensor de temperatura marque 37 grados centígrados, tendrá como voltaje de salida 370 milivoltios. Y cuando esté marcando 38 grados centígrados, tendrá como voltaje de salida 380 milivoltios. Entonces, estos dos valores, cuando entren en la fase amplificadora no inversora, van a ser aumentados 21 veces. Por ende, los 370 milivoltios van a pasar a convertirse en 7.77 voltios y los 380 milivoltios pasan a ser 7.98 voltios. Por ende, como deseamos que la temperatura ambiente esté dentro de este rango, vamos a definir que estos dos puntos van a ser los puntos límites de la histéresis. En este caso definiremos que 7.77 voltios va a ser V1 y 7.98 va a ser V2. Una vez que hemos determinado cuáles son nuestros puntos límites dentro de la histéresis, vamos a hallar los valores de las resistencias que nos permitan obtenerlo. Por eso vamos a hallar primero el ancho de la histéresis, que se define como la diferencia entre los dos puntos límites. En este caso va a ser 7.98 voltios menos 7.77 voltios. Vamos a hallar el ancho, dándonos 0,21. Una vez que hemos encontrado el ancho de la histéresis, lo utilizaremos para hallar los valores de las resistencias 1 y 2, utilizando la siguiente fórmula. El ancho de la histéresis es igual a 2 por el voltaje de saturación
por R1 sobre R2. Ahora vamos a reemplazar los valores. Entonces, 0,21, que es el ancho de la histéresis, es igual a 2 por, en este caso vamos a utilizar como voltaje de saturación 12 voltios por R1 sobre R2. Despejando esta fórmula obtenemos que 0,21 dividido 2 por 12 voltios es igual a R1 sobre R2. Finalmente obtenemos que R1 sobre R2 es igual a 8.75 por 10 elevado a la menos 3. Una vez que hemos definido que R1 sobre R2 es igual a 8.75 por 10 elevado a la menos 3, vamos a hallar el valor de cada una de las resistencias. Vamos a darle un valor a R1. Vamos a utilizar, para este caso, 1 kiloohmio. No podemos utilizar una resistencia de menor valor debido a que en el circuito generaría una corriente demasiado alta, la cual no se quiere. Y entonces tenemos que 1 kiloohmio sobre R2 es igual a 8.75 por 10 elevado a la menos 3. Y por último definimos que R2 es igual a 1 kiloohmio dividido 8.75 por 10 elevado a la menos 3, dándonos finalmente que R2 es igual a 114.28 kiloohmios. Una vez que hemos hallado R1 y R2, vamos a hallar el voltaje de referencia. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula: voltaje medio es igual al voltaje de referencia por R2 más R1 sobre R2. Pero no tenemos cuál es el valor del voltaje medio, pero sabemos que voltaje medio es igual al límite superior más el límite inferior dividido en 2, reemplazando voltaje medio es igual a 7.98 voltios más 7.77 voltios dividido 2. Entonces, como resultado nos da que el voltaje medio es igual a 7.875 voltios. Ahora que tenemos el voltaje medio, podremos hallar el voltaje de referencia. Entonces vamos a despejar la fórmula. Entonces nos da que el voltaje de referencia es igual al voltaje medio dividido R2 más R1 dividido R2. Reemplazamos los valores y nos da que el voltaje de referencia es igual a 7.875 voltios dividido en 115.28 kiloohmios, ya hice de una vez la suma, dividido en 114.28 kiloohmios, dándonos como resultado que el voltaje de referencia tiene que ser 7.806 voltios. Una vez que tenemos el voltaje de referencia, que es 7.806 voltios, vamos a hallar
el valor del potenciómetro y de la resistencia que nos permiten dar este resultado. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el punto de división. Entonces el voltaje de referencia tiene que ser igual entonces al voltaje aplicado, que en este caso son 12 voltios, por la resistencia que va de tierra al punto de división, en este caso R3, dividido en la suma del potenciómetro y la resistencia, P1 más R3. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. Entonces ya sabemos que el voltaje de referencia es igual a 7.806 voltios, que es igual a 12 voltios, que es el voltaje aplicado, por lo que vamos a hacer para poder hallar los valores de resistencia será lo siguiente. Vamos a dar un valor a R3. En este caso yo recomiendo utilizar 10 kilovatios. Entonces vamos a hacer que 12 voltios por 10 kilovatios dividido P1 más 10 kilovatios. Entonces lo que vamos a hacer será despejar esta fórmula para hallar el valor de P1, que será como resultado que P1 es igual a 12 voltios por 10 kilovatios dividido en 7.806 voltios menos 10 kilovatios. P1 es igual a 15.37 kilovatios menos 10 kilovatios. Y finalmente P1 es igual a 5.37 kilovatios. Bueno, ya hemos hallado los valores de cada una de las resistencias que nos permiten hallar tanto el voltaje de referencia como el valor de Vx. Con esta gráfica podemos explicar cómo es que funciona el circuito comparador con histéresis cuando está en funcionamiento. Entonces resulta que tenemos que la señal de entrada va descendiendo desde valores positivos y aún así que va pasando la línea hasta el punto del voltaje de referencia, no conmuta a voltaje de saturación negativa, sino hasta que la señal llega al pico inferior. Es ahí cuando conmuta de voltaje de saturación positiva a voltaje de saturación negativa, y conmuta de voltaje de saturación negativa a voltaje de saturación positiva cuando la señal va creciendo desde valores negativos y aún así que pase por la línea del punto del voltaje de referencia, no conmutará sino hasta llegar al pico superior, en este caso en los 7.98 voltios, y así se mantendrá infinitas veces, permitiendo que la señal de entrada se mantenga en esos mismos parámetros, en el pico inferior hasta el pico superior. Y así es como el comparador con histéresis nos puede servir en la creación de diferentes circuitos de control. Muchas gracias por ver este video tutorial sobre el circuito comparador con histéresis. Den un like si les gustó, suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.